Muy buenas noches, estimados amigos y compañeros que nos siguen a través de Facebook y también por nuestro canal YouTube, el canal C. Miraflores Zapra. Esta noche, como todos los meses, tenemos coloquios en salud y bueno, ya es como bien está escrito, es una actividad académica, participativa, mensual. Estamos en el mes de julio. Estamos 30 de julio del 25. Fernando, es nuestra tercer año y estamos ya en el 34, 30 y... 31ª jornada, sesión, consulta de conversación. Transmisión de coloquio de salud. Y tenemos a una gratísima profesional que nos acompaña, la licenciada, trabajadora social, Elba Graciela del Carmen Aliaga Pérez. Es exalumna villarrealina y nos va a acompañar en esta oportunidad para trabajar un tema interesante en coloquio de salud. Como bien repito, es la tercera edición anual y es nuestra 31 sesión ejecutiva. Bueno, Fernando, quedamos con tu conducción, por favor. Buenas noches, amigos y compañeros. Nuevamente acá en la palestra, tocando temas sensibles para poder llevar información en conversación para esa preciada toma de decisiones que debemos sostener constantemente. Poblaciones vulnerables como título, pero como concepto se impone siempre un criterio que todos olvidan, inclusive el día reciente del discurso del mensaje a la nación, la Presidenta de la República ha mencionado como creación una serie de acciones programáticas, pero sin embargo se olvida de aquel criterio básico que lleva a esta población vulnerable, cuál es el bienestar. Y si lo ampliamos, bienestar familiar. Por eso existe nuestro INAVIF, por eso existe nuestro Instituto Nacional de Bienestar Familiar, porque es la familia el núcleo, el centro, la acción de protección y de elevación del ser humano. Sin embargo, existen fuerzas equivocadas, consideramos, que llevan a la familia a un segundo plano para poder distraer y tener a la persona a merced de sus equivocadas ideas. Bien, esta noche hablaremos sobre poblaciones vulnerables en ese tono, pero recordemos de que es el bienestar familiar, aquello en donde debe incidir nuestro trabajo, nuestra acción, para poder llevar a la solución de esta población que está afectada. Inclusive hay criterios que orientan hacia determinado grupo poblacional, consideramos de una manera errada, pero sin embargo los más afectados suelen ser olvidados, desplazados o ignorados. Esta noche estamos con una gran amiga, simpatizante de nuestro movimiento, nuestra querida compañera Elba Graciela del Carmen Aliaga Pérez. La conozco, me aprecio de ello, la trato como hermana, muy cercanos somos y nos estamos reencontrando de tiempo en tiempo, pero en conversación constante, para poder dialogar aquello que es su profesión. Ella es trabajadora social, especialista social del INAVIF, del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, con experiencia en la seguridad social durante 10 años, con manejo de orientación siempre de apoyo a lo que es su filosofía de trabajo, a lo que es su filosofía profesional, de llevar aquello que la sociedad necesita, el soporte adecuado para su desarrollo. Por favor, Elba, te dejamos en esta conducción, en esta orientación y en esta conversación para que podamos desarrollar temas tan sensibles como el que estamos tocando. Muchas gracias, les agradezco mucho por la invitación. Para mí es muy satisfactorio poder estar compartiendo estos momentos y una oportunidad para resaltar. No porque sea la institución donde yo trabajo, porque trabajo ahí por amor a mi profesión, por amor a los niños, a los que como poblaciones vulnerables atendemos,
Pero retomando lo que dijo Fernando en relación a los últimos acontecimientos, de acuerdo al mensaje presidencial, donde en lo relacionado al pliego que nos corresponde, se están creando programas nuevos con la finalidad de, entre comillas, proteger o mejorar los servicios de atención a los niños y adolescentes en situación de riesgo, a los adultos mayores en situación de riesgo. Pero otra vez se sigue la misma temática, en la temática de estar queriendo atacar las consecuencias del problema, más no las causas principales. Porque el hecho de que un niño o un adulto mayor sea vulnerable nace de que su familia es una familia vulnerable. O sea, es una familia que no tiene los recursos para poderlos atender adecuadamente. Y cuando una familia se convierte en vulnerable, cuando la familia, por inacción del Estado, no recibe el acceso oportuno, directo, para el acceso al desarrollo de sus derechos fundamentales. Cuando hablamos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, necesariamente tenemos que hablar de familias en situación de vulnerabilidad. Si el Estado se concentrara en crear políticas de prevención, políticas de acción directa para fortalecer a las familias que están en situación de vulnerabilidad, yo creo que ahí se haría grandes cambios. Una de las cosas es que el Instituto de Bienestar Familiar, que el INAVIF, se fortalezca en que aborde los temas que tengan que ver prevención familiar. La prevención dentro del núcleo de familia va a evitar a que tengamos niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo es que se podría hacer cómo es que podríamos cambiar este criterio de no atacar las consecuencias sino las causas? Es que el Estado tiene que visualizar a través de sus diferentes estamentos la importancia de trabajar con las familias desde la primera etapa de la infancia, a través de la educación inicial, la educación primaria y la secundaria y en la universidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación se convertiría en un ente reforzador de toda la maquinaria que el Estado debería implementar para fortalecer a las familias vulnerables. Una familia se convierte en vulnerable cuando no tiene acceso a la salud, cuando no tiene acceso a una vivienda adecuada, cuando no tiene acceso a una educación, cuando no tiene acceso a ningún soporte del Estado para salir de su situación de vulnerabilidad. Y con eso no quiero decir que yo estoy de acuerdo de que el Estado sea un ente dador. No, el Estado debe ser un ente propulsor de desarrollo, propulsor de oportunidades para las familias. Y también un impulsor de generar los valores o retomar los valores que estamos perdiendo, como es la unidad familiar, el bienestar familiar, el que la familia se convierta, como debe ser, como ha sido siempre, en un ente protector, no en un ente expulsor de sus propios miembros. No, la familia, nuestras familias peruanas ahora tenemos diversidad de tipologías de familia. Quizás por los momentos que estamos viviendo, por los cambios de desarrollo, entre comillas, que nos están llevando
a los extremos, en donde no podamos visualizar qué camino llevar. Solamente nos dejamos llevar por una corriente que alguien dijo, no hay que corregir a los niños porque los traumas, o que los padres también tienen derecho a divertirse, o que debemos priorizar nuestro bienestar personal al bienestar de los demás. La competitividad, el alto sentido de competitividad hace que los seres humanos nos olvidemos de que somos seres gregarios y debemos ser seres solidarios y debemos fortalecer nuestra comunidad. Pero si vamos un camino donde solo quiero ganar la carrera, yo quiero ser competitivo, yo quiero que mi hijo sea astronauta, como sea, no me importa qué camino que tengo que recorrer. El fin justifica los medios. Entonces, si nos convertimos en esas sociedades competitivas, que la competencia no es mala, pero la competencia tiene que estar en paralelo con los valores fundamentales del ser humano, que es la solidaridad, el trabajo en equipo, el ser sensible a los problemas de tu comunidad, el que pueda ser un ente aportador a tu medio en donde te desenvuelves. Entonces, si el Estado, y comenzaría diciendo yo como una propuesta de que inclusive el Ministerio de Salud también puede ser un ente generador de fortalecimiento a la familia. ¿Por qué? Porque a través de sectorizar, por ejemplo, si existen las DIRIS, que son las direcciones de salud, que están focalizadas por algunos sectores, cada DIRIS debe, por ejemplo, coordinar con cada centro que esté encargado, por ejemplo, del INAVIF, educación, los tres sentarse y decir, ¿sabe qué? En este sector vamos a a trabajar con el gobierno regional de tal sitio, con el municipio de tal sitio, para trabajar de cómo podemos generar un ente que nos permita atender de forma consensuada la situación de vulnerabilidad de las familias. De las familias, porque si nosotros vemos que el niño es el vulnerable y lo sacamos de su entorno y lo colocamos en un entorno ajeno a él, no estamos solucionando nada, porque la familia sigue teniendo otros hijos y sigue expulsando niños y ancianos en situación de vulnerabilidad, porque no fortalecemos las familias. ¿Cómo fortalecemos a la familia? La familia es una familia vulnerable: padre sin educación, migrante, madre sin educación, con la justa tercera y secundaria. ¿Qué es lo primero que hacer? Bueno, hay que hacer un muestreo de qué cantidad de padres de esta población, por decir, el distrito de Villa El Salvador. El distrito de Villa El Salvador es ejemplo de uno de los pocos distritos que tiene organización vecinal. ¿Y cuál es la organización vecinal? Ellos están agrupados por 40 lotes. Y esos 40 lotes tiene un dirigente. Y entre ellos se conocen. Eso, cuando se formó Villa El Salvador, fue así. Ahora hay algunos sectores que lo están tomando, hay algunos sectores que todavía lo conservan, y donde todos los dirigentes que formaban parte de esa cuadra se encargaban de coordinar con el grupo de voluntarias, más de decir, este niño le ha dado viruela. Corrían y se iban, llamaban a la promotora de salud, coordinaban y les, tiene tuberculosis, vaya para allá, mire que tienen esto, que le falta ropa, comida, vamos a coordinar con él. O sea, se hace la sinergia, sinergia de todos los sectores en el nivel local nomás, en el nivel local. ¿Para qué hacer grandes programas, grandes cosas, cuando la solución está en los locales, en los lugares donde están concentradas las poblaciones vulnerables? Y la única forma de hacerlo es potenciando y fortaleciendo a las familias, porque nada hacemos sacando o tratando de ayudar, entre comillas, a un niño fuera de su entorno familiar. No le estamos solucionando nada, porque ese niño va a crecer sin vínculos afectivos, va a crecer creyendo que todo lo va a recibir porque es el pobrecito, y cuando regrese
cuando regrese no se va a sentir parte de, porque ya lo sacamos de su lugar, de su entorno. Pero si a ese niño que su mamá lo violentó por una situación X, por la desesperación, por los motivos que sean, pues ahí está la sinergia. Ministerio de Salud, tratamiento a esta señora, vamos a darle un tiempo, señora, no le vamos a quitar a su niño, nosotros lo vamos a supervisar. Cada 15 días vamos a venir, usted va a hacer esto, firme acá y acá. Acá está su niño, usted se va a encargar de eso. Usted no cumple, ahí también tendría que ver la parte legal en donde se debe tener alguna acción de fuerza, porque punitiva no podría hacerse, sino de fuerza, para que los padres tomen conciencia de eso. Y ahí, por ejemplo, también intervendría el trabajo social, en donde el trabajo social se encarga de fortalecer las competencias parentales de las familias que no las tienen. No las tienen, ¿por qué? Por diferentes motivos, porque arrastran patrones equivocados, porque tienen patrones culturales muy arraigados. Por ejemplo, de las familias que yo conozco, en las que trabajamos, la familia cree que está bien que los niños trabajen, porque esa es la manera de enseñarles a ganarse la vida, que sean hombres o mujeres productivas. Pero el concepto está bien, podrían hacerlo, sí, pero cuando tengan su etapa de desarrollo, sin que quemen sus etapas de desarrollo, sin que no les conculquen sus derechos fundamentales como su educación, su salud, su recreación. Lo pueden hacer como una cosa muy coyuntural, pero que dicen, no los obligo, dice la mamá. La mamá te dice, yo no lo obligo a que él quiere venir. Ya, y si no lo obligas, ¿qué alternativa le das para que no vaya contigo? La mamá tampoco sabe. No es que lo quiere hacer por los derechos, sus condiciones son tan ínfimas que no tiene ni siquiera alternativas. Entonces ahí va el trabajo social para fortalecer competencias parentales. Por eso es importante también que la academia, ahora que salió el problema de que anularon a las trabajadoras sociales en el área de empresa, eso es una desventaja que tenemos como país. Hace más o menos 7, 8 años se han cerrado varias facultades de trabajo social. Lamentable. Muy lamentable, porque justo las poblaciones vulnerables necesitan de ese tipo de trabajo. ¿Quién más para que una trabajadora social vaya, se acerque a la familia, haga trabajo con la familia, haga fortalecimiento de competencias parentales, haga sinergia con los actores sociales para insertar a los niños y a las familias en el acceso directo a todas las redes que les puedan ayudar a salir de su vulnerabilidad? Entonces, son varias cosas, varias aristas que es importante tener en cuenta, porque nosotros como país somos muy legalistas, producimos leyes hasta por gusto, pero las producimos, ahí quedó la ley, algunos la implementan, algunos la reglamentan, algunos no, y después se quedan a mitad de camino porque no funcionó o porque no le dieron presupuesto. Entonces de nada sirve eso. Lo que hay que impulsar es que el bienestar de la familia se esté directamente relacionada con fortalecer al grupo familiar. Ahí estaríamos abarcando no solamente a los niños y a los adolescentes, sino al propio adulto mayor. El adulto mayor se tiene que convertir en un agente productor, no en un mueble, no, en un agente dinámico. En sociedades más avanzadas, el adulto mayor tiene actividades específicas ya programadas por el Estado. Por ejemplo, puede ser cajero, puede ser vende en ferias, y los que son profesionales se convierten en apoyo de un profesional joven, porque la sociedad valoriza el trabajo del adulto mayor. Pero acá no, todos quieren que sean jóvenes, acá nadie quiere trabajar con un viejo, pero el viejo es la escuela.
El adulto mayor es la escuela, la gran orientación. es la gran orientación, es la guía, ese es el que tiene el cúmulo de experiencia para poder fortalecer también al núcleo familiar. Y eso es lo que se necesita. No se necesita, ay, tú eres el pobrecito viejito, yo te doy acá tu pensión, quédate acá, y ya de ahí, después ya te doy tu pensión, ya pues me olvido ni qué haces, si sientes, no sientes, sufres, duermes, no duermes, tienes insomnio, no. Eso no es trabajar con las familias vulnerables. La familia vulnerable es trabajar que ellos se sientan confortables desarrollando su dinámica familiar de la mejor manera. Eso es muy importante. Muy bien, Irma, y nos has ilustrado muy importante todos esos factores contributorios a esta situación de vulnerabilidad con que se encuentran la sociedad en general a partir de ese desgano, a partir de ese desprestigio que intereses mezquinos hacen de la familia, porque de muchas maneras se ataca, de muchas maneras se petardea aquella constitución que es básica. Nosotros en el país generamos, desde que nos iniciamos en la vía republicana, días antes de la entrevista de Guayaquil de nuestros libertadores San Martín y Bolívar, días antes de nuestro primer aniversario patrio, exactamente en la información histórica está el 20 de julio de 1822, que se crea ese concepto de apoyo social, ese concepto de apoyo al bienestar del poblador del Perú. Avanzó con el tiempo, algunos lo dejaron de lado, otros lo incentivaron. Ya en el siglo XX, con más de 100 años de independencia, se retomó, se le puso Junta de Asistencia Nacional, la famosa JAM de hace varios años, y fue en el año 82 que se crea el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, per se, tal cual. Pero estaba dentro de una retórica cambiante, dentro de un aprovechamiento burocrático. Cuando lo encuentra en su primer gobierno el presidente Alan García, y es en agosto de 1985 que lo interviene como programa para darle incentivo, para darle presupuesto, para orientarlo y llevarlo ya. Miren todo el tiempo que se perdió, al igual que nuestro tren eléctrico, que por la mezquindad de conceptos fue postergado durante tanto tiempo. En el 2007 ya se le da esa programación adecuada para que pueda solventar el bienestar familiar en sí. La adscribe al Ministerio de Justicia y continúa dentro de ese manejo que lamentablemente ahorita no está dentro de ese concepto, está derivado en el Ministerio de la Mujer como un concepto cerrado, sesgado, orientado hacia una sola forma, y a ese asistencialismo que nos comenta Elba, que es uno de los tantos vicios que crea o en que se basa o que se sostiene el populismo de muchos advenedizos en la política, y que ocasiona pues toda una distorsión de lo que debe ser el desarrollo. Tampoco estamos, ojo, hay que observar los objetivos del desarrollo sostenible que es programado para el 2030 y que tan bollantes se dirigen simple y llanamente para favorecer alguna función o para favorecer algún grupo de personas que tienen acciones no precisamente en búsqueda del bien común, sino más bien lo distorsionan y lo aprovechan en mejora. Yo quisiera, por favor, conversar en ese detalle con todo este concepto de situación de poblaciones vulnerables. ¿Qué instrumentos de favor como situación contamos en nuestra sociedad? ¿Qué organización, con toda la deficiencia que tenemos, con toda la limitación? Tú que eres especialista social, por favor, Elba, ilústranos. ¿Cómo orientamos nuestro apoyo a la sociedad ahorita per se? Luego veremos las políticas, cuáles las propuestas, el desarrollo. Por favor, Elba. Existe en nuestro país una serie de programas, se han creado, son nuevos, se han creado algunos programas del Ministerio el MIRIS, el Ministerio de Educación de Inclusión Social, que es uno de los ministerios más jóvenes y en donde se comenzó a aplicar todo lo que es presupuesto por resultados. Es uno de los ministerios que más resultados tiene, entre comillas, y más presupuesto tiene todos los años de parte del MEF.
Entonces se entiende que ellos cubren una parte de lo que es el aporte económico para las poblaciones vulnerables con algunos indicadores que tiene que cumplir la población. Pero la pregunta es, ¿qué resultados hay de eso? Porque claro, tuviéramos mejoras en lo que es el fortalecimiento de una familia, el fortalecimiento al adulto mayor que se le da las pensiones o que se le da los diferentes bonos que se le da. Entonces, ¿qué genera eso? ¿Qué está generando esa forma de abonar dinero, pero no vemos resultados en el costo social? No lo vemos porque hasta en provincias ahora estamos viendo que está creciendo las poblaciones vulnerables que no existían antes, como por ejemplo los niños que están en situación de calle. Solamente se veían niños y adolescentes en situación de calle en Lima desde hace muchos años, pero ahora se está viendo en Tacna, se está viendo en Arequipa, se está viendo en Cusco, se está viendo en Tumbes por la migración, y no solamente niños peruanos, también niños extranjeros. Tenemos niños extranjeros protegidos, colombianos, chilenos y venezolanos. Entonces esa situación es lo que nos debe llevar a reflexionar si cada sector que supuestamente atiende las poblaciones vulnerables, cuáles son sus resultados, ¿no? Cuáles son sus resultados reales, porque yo números pues lo puedo poner una cantidad de números de lo que, claro, los indicadores que yo pongo. También puedo poner de que un indicador de que la luna sí alumbró ese día y le pongo check y sumo y los resultados no los vemos. Otro sector es el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia es uno de los elementos que debería ser un elemento de apoyo a las poblaciones vulnerables, sobre todo a aquellas mujeres que son jefas de hogar y que son jefas de hogar y exponen a su familia, exponen a sus hijos a situaciones de riesgo porque no tienen la contribución ni la participación del varón, del padre. Entonces se intenta que el padre, que en nuestro país es difícil, sobre todo en la población vulnerable con la que trabajamos, el padre forme parte del sistema familiar. La mayoría de padres piensa que su función es dar dinero y punto. No hay ningún otro tipo de relación ni preocupación para ellos. Sin embargo, esa parte económica que sí ayudaría a que su situación de vulnerabilidad sea menor de estas familias, hace que el Poder Judicial, con toda la burocracia que tiene, con toda la lentitud y con toda la corrupción que tiene, no apoye en forma oportuna a las poblaciones vulnerables. No le otorga, se pasan años para una pensión de alimentos, encima dar la sentencia, le dice tiene que dar 200 soles mensuales por 5 hijos, pero esa sentencia nunca se ejecuta, porque el Poder Judicial tampoco hace seguimiento, no controla y eso no queda en nada, eso queda en nada. O sea, por eso es que las mamás ya no quieren hacer ningún trámite, porque tú le dices, señora, usted tiene derecho a esto. No, señorita, ese es perder tiempo, me voy, hago cola, le hablo al abogado, le lloro, y al final me dice, es que no tiene trabajo tu esposo, ¿de dónde le voy a sacar? No puedo de dónde sacarlo. O sea, tampoco no hay ninguna norma que obligue al varón, tenga o no tenga trabajo, a dedicarse a apoyar a su familia. No hay. Esa es una de las falencias de nuestro sistema. No hay ninguna ley, ninguna norma que obligue al varón a asumir sus responsabilidades como debe ser. ¿Por qué? Porque la ley está hecha para que el varón pueda otorgarle su pensión, pero esa es letra muerta, porque eso en poblaciones vulnerables no se da. ¿Cuándo se da? En las grandes élites, pues, ¿no? Donde pagas un buen abogado, un jugador, un artista, ahí le sale pues bien su pensión.
pero a la población vulnerable no le sale nunca, se demoran 2, 3 años, la familia se olvida, la familia tiene otras prioridades, y entonces ya lo deja de lado. O sea, también el Poder Judicial podría tener un rol protagónico en esta situación. Y bastante. En esta situación. Sí, claro, porque ayudaría a que los riesgos disminuyeran. Claro. Y otro el sistema educativo. O sea, en nuestro país, si en verdad el aparato educativo nosotros lo empleáramos bien, podríamos decir que no habría pretexto para no estudiar o para no tener una secundaria completa. Eso podríamos decir los que, bueno, no somos de clase media, pero para la clase baja no hay pues un CEPRO que te enseñe, que te capacite, sin que tú tengas que comprar los materiales, que tengas que ir con tu pasaje, y tengas que pagarle algo a la profesora. O sea, no es que sea gratis, la enseñanza es gratis, pero todo lo que conlleva la enseñanza es gasto. Entonces la población que vive del día a día, que con la junta 20 soles de su venta para comer ese día, no va a pensar pues en irse a un CEPRO, va a decir, señorita, primero la comida. Claro. No priorizan eso. Entonces el Ministerio de Educación tendría que también fortalecer un grupo para que a esas poblaciones vulnerables se les dé todas las facilidades para capacitar a padre y a madre, para que puedan tener las herramientas suficientes para salir de su vulnerabilidad. Solo con educación, con formación técnica, las poblaciones pueden avanzar, las familias pueden avanzar, pero una familia que solo sabe pedir, estirar la mano, vender cosas, siempre va a ser un círculo vicioso y siempre va a exponer a sus niños y a sus ancianos, porque ustedes ven, hasta ancianos hay vendiendo, hasta ancianos suben a los carros, lloran, y uno se le parte el alma diciendo, ¿y dónde es su familia? ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué hace el Estado con estas personas? Entonces, existen muchas leyes, inclusive sé que hay una ley donde dicen que los hijos tienen la obligación de entregarle una pensión a sus papás si estos no tienen ninguna, pero es letra muerta, porque hasta ahora no vemos ningún caso que se haga efectivo. No sé, que más bien hay reclamos, pero no hay acción. Así es, no hay acción en su favor. Y otro ente que sí podría ser bastante, porque tiene la especialidad, es el INAVIR, pues, ¿no? Pero lamentablemente el INAVIR se ha convertido en una casa grande de niños, ahora ya no ancianos porque ya están en el programa de gratitud, pero teníamos niños y ancianos y también tenemos niños discapacitados. Entonces hay una bolsa ahí de personas que sí necesitan ayuda, que sí necesita también fortalecer a las familias y también darles capacitación para que atiendan a sus niños con habilidades diferentes. No es que porque yo tengo un niño down ya me desespero, lo voy y lo dejo, o porque tengo un niño de casa salido manquito, lo voy, lo dejo y lo tiro. No, la familia de repente en la desesperación, en su ignorancia, puede hacerlo, pero ahí está el Estado, ¿sabe qué? Mira, te doy esta alternativa, te podemos capacitar para que puedas atender a tu familia, te podemos dar una subvención, pero siempre y cuando tú cumplas con estos requisitos. Claro. Una subvención controlada. Controlada, no es que no permanente, como hacen en otros países. Y inclusive les dan capacitación a esos niños con habilidades diferentes para que sean autovalentes y ya no sea carga, ni para la familia ni para el Estado. Y que se verifique como presupuesto por resultados. Claro, presupuesto por resultados. Entonces ahí es donde el INAVIR puede intervenir en fortalecer el área de familia, el área de bienestar familiar de las poblaciones vulnerables. Y el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, que si no estuviera adscrito al MIN, sería mejor, ¿no? Sería un ente ventilador que nos pudiera proporcionar los recursos para potenciar el INAVIR y pueda atender sobre todo lo que es la atención de familias vulnerables. Hay, si bien es cierto, hace 3-4 años
se creó un programa que se llama Acercándonos, que está en el INAVIP, donde están yendo a las poblaciones, a los sitios, a los conos, para fortalecer a las familias. Pero es un grupo chiquito, es un grupo que muy poco a reducido. poco se está minimizando porque no nos dan los recursos, no les dan los recursos. Entonces, todos los años quitan recursos, quitan presupuesto. Entonces, quieres avanzar, pero te quedas ahí, y la mitad del trabajo de todo lo que tú proyectaste no se puede hacer. Se tiene que estar ahí en ese permanente, porque no tienes más presupuesto. Después, con este gobierno se ha creado Punche, un programa que se llama Punche, que también intenta también el acercamiento con poblaciones vulnerables. ¿Qué cosas hacen? No sabemos porque están en pleno proceso de formación, pero hay un montón de gente, vemos que hay más recursos, por lo que es un programa nuevo, lo están tratando de impulsar, pero vamos a ver qué resultados hay. Así es la improvisación Así que es. nos tiene a nosotros atados a No hay una programación, no hay a la un plan incertidumbre de trabajo como país. de buscar soluciones, pero sin acertar dónde vamos. Y ahí esas situaciones, lamentablemente hablábamos hace unos minutos, que son las improvisaciones que están y que se introducen en cuanto espacio tienen que generar, hacen un intrusismo sobre otras actividades. Vemos a alguien haciendo actividad que le compete a otro, hay todo un desorden en ese manejo. Entonces existe la gran frase, ¿no? Coloquial, que nos acompaña desde los primeros años, que dice zapatero a tus zapatos, y es cierto, hay que aplicarlo. Para algo se formó determinada persona, determinado profesional, se capacitó para que pueda hacer y trabajó en esas áreas para que pueda ser consultado, para que pueda ser sujeto de opinión y referente para llevar a soluciones más adecuadas. ¿Qué políticas podríamos nosotros tomar en cuenta llevando a esta necesidad de bienestar familiar? Porque vemos cambios hasta de fechas que quieren hacer, celebraciones tan clásicas y tan tradicionales, que parte de un factor de desarrollo de toda sociedad es preservar las tradiciones, es parte del patriotismo que nos debe involucrar en favor de la nación, en favor del bien común. Sin embargo, quieren cambiar el Día de la Madre, quieren cambiar el Día del Padre y poner un nombre inexacto o amplio, o sabe Dios con qué intención, en otra fecha, en una tercera fecha, creando confusión a la sociedad, creando confusión sobre todo en ese abuso que hacemos de nuestros niños, y ahí está esa población vulnerable, que todos nosotros debemos proteger. En esa acción, claro, es responsabilidad de las nuevas generaciones, las que van a continuar cuando nosotros estemos en otro nivel o ya no estemos acá, y que van a ser de este país, van a ser de este mundo, van a ser de nuestros espacios sociales buenos lugares para el desarrollo de la persona, que deben tener todos como una opción, como una oportunidad de vida. Estamos a puertas de procesos electorales, estamos en decisiones que últimamente, de forma lamentable, no hemos sido acertados para poder elegir a tal o cual autoridad, o hemos permitido desorden en ese manejo de las elecciones, ¿no? que ha llevado ese desinterés a que tengamos pues experiencias nocivas y riesgos que hemos podido felizmente superar, dada esa institucionalidad precaria que dicen muchos, pero al menos institucionalidad que nos defendió, que aún hace que nosotros seamos un país viable, como lo quisieron los creadores, los independentistas, todos aquellos que forjaron nuestra patria, y como lo han hecho nuestros padres, nuestros ancestros, para legarnos este país con todas sus cualidades, con toda la admirabilidad y las situaciones que favorecen nuestro entorno como nación. Bien, entonces, ¿qué políticas podríamos optar? ¿Cómo vamos a hacer de que tal o cual candidato la tome? Distinguir en principio, por favor, estimados oyentes, televidentes, por favor,
distinguir bien en el momento de decidir para después no estar, no me representas, ese famoso no me representas, si yo lo elegí, si en el contexto social lo eligió. Y hay que dejar terminar a la persona que inició un mandato, que inició una actividad. Lógicamente la crítica existe, ¿no? Pero hay que ser responsable de nuestras expresiones, responsable de nuestras acciones. Entonces, vayamos hacia aquello de la improvisación que no debe haber dentro del espectro político, ya que es una actividad admirable y muy necesaria en el desarrollo de todo país, de toda nación, de todo conjunto, de toda población. ¿Qué podríamos hacer, Elba, para que haya unas mejores políticas públicas en cuanto al concepto de fortalecer a la familia, de incidir en el bienestar de la persona, del ser humano y de ese entorno familiar? Bueno, yo soy de las personas que piensan que todo lo que hacemos nosotros es política, todo. Pero la política, si bien es cierto, tiene aristas partidarias, pero dentro de las aristas partidarias lo que distingue es el accionar, las acciones. Política es acción, política no es hablar y no hacer nada. Política Claro. es accionar, es proponer, es impulsar. Es hacer. Es proponer. Ahora, yo pienso que una de las cosas que bien decía el compañero Alan García, y que era su sueño, era el de la descentralización. Pero la descentralización no por el hecho de presupuestos, no, la descentralización en su máxima expresión es de que cada región sea el propulsor del desarrollo de su comunidad, sea el responsable de eso. ¿Y cómo podríamos hacer? Descentralizando los servicios, descentralizando las políticas, porque cada sector de nuestro país, nosotros somos un país maravilloso, tenemos una diversidad de culturas y podemos estar, por ejemplo, en Lima, pero aquí en Lima pensamos una cosa, pero en Guarechirí, que está cerca de Lima, tienen otras costumbres, tienen otras formas de enfocar la vida, tienen otros patrones culturales. Entonces, cuando tú quieres masificar una política, la mayoría de veces fracasa por eso, porque no está direccionada al objetivo real, cuáles las necesidades reales de la población a la que quieres aplicar. Yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es pensar en descentralizar todos los servicios a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque ya evitarías que, por ejemplo, hay sectores que lo están haciendo, como el sector salud, pero en nuestra ciudad, en nuestra metrópoli, sí podemos observarlo, pero donde se ve ausencia es en las regiones. Y Lima está llena de provincianos, de gente que migra. Así es, somos provincianos. Yo soy provinciana también. ¿Por qué migra? Porque allá no hay lo que aquí sí hay. Entonces, el desarrollo y las oportunidades tienen que darse en el lugar donde están los peruanos. Y que cada gobierno regional tenga la mirada de de servir a su población. No podemos dejar de pensar que habiendo tantas ciudades con canon minero, y la ciudad está maltratada, sus pobladores no tienen acceso a lo elemental, están contaminados, su sangre, y sin embargo no tienen acceso a un adecuado tratamiento, a una detección del plomo, del mercurio en su sangre, a pesar de que es una zona rica. ¿Y por qué se da eso? Porque el acceso a la salud está restringido, porque está muy lejos de esas poblaciones. O sea, el Estado no está presente ahí. Y si está presente, está lejos de ese lugar, que implica
o caminar, o de ir en balsa, o ir en trocha, o ir en mula, y hasta eso ya se murió el paciente. Entonces, eso es lo que yo creo que una de las cosas es que es mirar al país tal como es, mirar al país como una unidad, pero también como una diversidad, y en donde cada región potencie sus recursos dirigidos en favor a sus poblaciones. Porque la estructura familiar, las costumbres de una familia arequipeña es distinta a las costumbres de una familia huanuqueña, de una familia loretana, de una familia de Pucallpina. Son distintas, y tiene distintos tipos de enfermedades. Unas son endémicas, otras no, otras tienen otro tipo de enfermedades. Entonces, todo eso se tiene que adecuar, y ese tiene que ser una política. Si bien es cierto, es una política macro, donde, o sea, todo se reglamente de forma macro, pero se diversifique a las diferentes regiones, acomodándolas o de repente propulsando que cada gobierno regional tenga en cuenta la ley macro y de ahí saque sus propias acciones en favor de su población. Solo así vamos a evitar de que tengamos tanta embalse acá en Lima, de inclusive estamos sobrepoblados de universidades, estamos sobrepoblados de clínicas, estamos sobrepoblados de centros de salud, pero en provincias están pues a la muerte del gitano, porque están lejísimos, no hay acceso, y lo peor, nadie quiere ir a trabajar allá. Entonces, ¿qué hay que propulsar? Gobierno regional, lo primero, tener una universidad de que sirva para los intereses de esa región. No me voy a poner a estudiar ingeniería mecatrónica en Puno. No, tengo que estudiar algo que tenga que ver con lo fluvial, algo que tiene que ver con la hidroeléctrica, de ahí formar a los mismos ciudadanos para que ellos tengan acceso a un desarrollo personal, profesional, y se desarrolla la comunidad. Pero si todos emigramos, por ejemplo, yo también soy de provincia, a mí me gustaría haber regresado a mi tierra, pero ya uno se establece, ya se acostumbra al sistema y ya difícil que regreses. Regresaremos viejos. Sí, esperemos regresar. Pero eso creo que es una de las cosas que se tendría que visualizar, que nuestro país, a pesar de ser una unidad, también tiene su diversidad, y que cada gobierno regional de verdad se convierta en un gobierno descentralizado. Creo que ahí se podrían a nivel manejar punto de partida. Un buen punto de partida para hacer sinergia con todos los sectores y se pueda manejar mejor la situación. Porque si tú quieres manejarla a nivel macro, con tanta diversidad que hay, te pierdes, pues. Claro. Te pierdes. Y el limeño piensa como limeño, pues. Así es. El que está en el escritorio de Lima, no está en el escritorio de Puno, de Arequipa, de Tacna, de Tumbes, no está, no lo conoce. Bueno, si lo conoce porque alguien le dijo, pero en esencia tiene que ser alguien de ahí, que sepa cuáles son sus recursos, que sepa cuáles son sus condiciones, cuáles son sus deficiencias, de que sepa qué necesita su población, porque las necesidades son distintas. Así es. Es un concepto muy importante que cabe tocar, querida Elba, acá en cuanto a la solución a estas consideraciones que son como conclusiones de esta bonita conversación, de este atractivo momento de estar tocando la realidad nacional. Existen muy buenos programas, aparte de lo que ya voy a incidir, lo que tú acabas de comentar. Está nuestro Servicio Rural Urbano Marginal de Salud, conocido como SERUNS. Hay que darle apoyo. Son aquellos que durante un año están en relación directa con puestos y lugares bastante alejados de nuestra nación, pero dan la presencia del Estado, dan esa seguridad, esa presencia en fronteras, esa presencia en todo lugar donde necesitan la persona, el ser humano, un apoyo en su salud. De todas las profesiones, de las 14 profesiones de la salud. Así es. En donde tenemos que llevar ayuda, servicio
servicio, presencia en la nación, no asistencialismo. Enseñarlos a trabajar con frases muy bien conocidas. Y ahora que tocas, Elba, lo de la regionalización, en el primer gobierno aprista, en el gobierno del presidente Alan García, del compañero presidente, se dejó las 12 macroregiones. Por mezquindad, una de las tantas reformas importantes puestas en la Constitución Política del Perú de 1979 se estaba aplicando. Y era el concepto real, las macroregiones. No es hacer cada departamento una región, que es llevar pues aquella frase un poquito osca que se vislumbraba en la Lima del 19, que era cambiar mocos por babas, como una frase coloquial que nuevamente citamos. No es así. Es necesario tener el concepto de macroregiones puestas que la negaron, hechos que no permiten un desarrollo. Es necesario nosotros identificar todo concepto. Existen procesos, etapas dentro de lo que es la atención del paciente. Somos profesionales de la salud, querida Elba, tenemos momentos asistenciales que son necesarios atender, que comienzan con la promoción de la salud, en donde hay actividades y hay atención directa también al paciente, en donde está identificar, clasificar y solucionar, ¿no? Que es para lo que el paciente muchas veces lo busca. Bien sabemos, Elba, de que existen atenciones a las poblaciones vulnerables que no podemos descuidar. Bien sabemos que tampoco no es una situación estática la vulnerabilidad, es dinámica, felizmente dinámica, sí, ¿no? Que tiene que cambiar, que puede variar, y esa variación que sea en un círculo virtuoso, no en un círculo vicioso. No llevar acciones sociales mezquinas como aquellas que cuestionamos del servicio militar obligatorio, que era como una situación de amor a la patria, de servicio por un servicio militar voluntario, en donde ocasionó ¿qué cosa? Otro problema social, el incremento de las barras bravas con la distorsión que hacen de uso indebido de esos espacios al hincha real, siendo invadido por la delincuencia que hace campo abierto en esos espacios, ¿no? Uno de los tantos y situaciones equívocas que llevaron a la alteración del periodo educacional, en donde se recortó la educación cívica, en donde se recortó una serie de formaciones que necesitamos nosotros de cultura, llevan a unas situaciones de trastornos, de desconocimiento de nuestra historia, que es el patrón, el objeto de nuestra existencia, el sentido de pertenencia que debemos tener todos nosotros, es el espacio en que nosotros nos hemos desarrollado. Elba, esta acción, esta conversación muy importante que estamos sosteniendo y que estamos llevando en dinámica, el poder alternar, que no sea la última, por favor, se inicie tu verso, tu capacidades y tu experiencia es muy importante para tomar acciones. Te cuento que nosotros estamos en un proceso a nivel partido con varias precandidaturas presidenciales. Están perfeccionándose aquellos planes de gobierno para llevar a la población soluciones y acciones. Somos el partido más antiguo del Perú. No solamente es una situación de vanidad y de perogrullo, sino una situación de responsabilidad que tenemos con la nación. Así es. Todo partido político es un organismo sin fines de lucro. No se sabe cómo las entidades electorales admiten grupos que le ponen nombre de partido, pero sin embargo tienen dueño, cuando el dueño debe ser la sociedad. Cada partido debe involucrar a elementos de la sociedad para que puedan continuar, porque un partido no debe tener un dueño, sino el dueño de la sociedad en conjunto, todos aquellos de sus participantes, y tratan inclusive de introducirse para llevar ideas que pueden de alguna manera eclosionar, ¿no? Hacer una acción vedada dentro del organismo para que pueda ser fácilmente manejable, corruptible, distorsionada y llevar un mensaje inadecuado.
Entonces, dentro de ese entorno, por favor, Elba, queremos agradecer tu visita, estar muy compenetrado con tu labor, estás en un puesto expectante, y yo sé que tu trabajo profesional está yendo hacia muy buenos derroteros, y sin embargo acá necesitamos tu presencia, por favor. Esta Coloquios en Salud te va a hacer partícipe de muchas otras actividades que tenemos acá. Tenemos las redes sociales, gran atributo de la era del conocimiento, ¿no? Y que podemos estar constantemente comunicados. Okay. Vamos a, por favor, Elba, permíteme hacer la entrega de detalles que pudieran ser de reconocimiento a tu presencia, por favor, Elba. Un diploma por tu participación. Qué donde reconocimiento otorgado a Elba Graciela del Carmen Aliaga Pérez por su tema de discernimiento acá, de presentación, de ponencia, que es poblaciones vulnerables. Que bien sabemos, nosotros vamos a llevarlas a qué, a lo que es la base, el origen, que es el bienestar familiar. Y algo que espero que lo guardes, lo atesores, por favor. Sí. Gracias. Por favor. Nuestro pañuelo blanco de símbolo de pan con libertad, que lo levantamos con el brazo izquierdo cada momento del mes de febrero y lo llevamos como símbolo en nuestro CEASAP. Sí. Siempre, ese solo el aprismo, que no es una vanidad, es una situación que siempre nosotros queremos buscar como buena acción de apoyo a la sociedad, de apoyo en conjunto. Gracias, Elba, gracias por todo. Por favor, tus palabras finales de despedida temporal de esta noche, por favor, Elba. No, agradecida por esta oportunidad, y yo creo que sí, todos nosotros como peruanos estamos obligados a poner un granito de arena en lo que podemos ayudar a nuestro país, a que las poblaciones vulnerables sobre todo puedan tener mejores resultados, ¿no? Gracias, Elba. Muy buenas noches, querida comunidad, queridos compañeros, queridos amigos de nuestro programa Coloquios de Salud. Muchas gracias a la Casa del Pueblo de Miraflores, que siempre nos alberga. Buenas noches, compañeros, buenas noches, amigos. Gracias siempre. Hasta el próximo mes en la 30ª.